Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy os presento algo bastante interesante, por no decir que vamos a presentaros un tema del que se ha hablado poquísimo en habla hispana. Hoy esperamos ser un referente para muchos y tenemos el honor de presentaros, en primer lugar, aquí abajo vemos a nuestro amigo Pablo Cano, que desde Argentina nos va a hablar de las abducciones y de la interacción que existe con el DMT, un alcaloide psicoactivo que produce alucinaciones y conecta supuestamente con realidades muy, muy diferentes a la nuestra. Vamos a hablar de tema científico, vamos a hablar de informes científicos y para ese fin hemos invitado al señor Gustavo Valverdi, un químico. Bienvenido, Gustavo. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, David? Un gusto. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Bueno, un ¿cómo gusto. estás? Saludos a todos los que nos ven y espero que les sea interesante todo este tema. Sí, bueno, claro, Pablo Cano, recordaréis. Hola, Pablo. Hola, ¿Qué tal hola, estás? ¿cómo estás? David, gracias por estar acá de nuevo. Bueno, Pablo nos hizo un discurso impresionante, no sé si os acordaréis, nos habló de las abducciones bajo el punto de vista del químico italiano Corrado Malanga. Bien, hoy vamos a hablar de algo muy diferente. Vamos a hablar de la llamada molécula de Dios o también molécula del espíritu, que es precisamente esta especie de alcaloide conocido como la dimetiltriptamina. Esta sustancia asociada a la apertura del tercer ojo, a todo lo que tiene que ver con la conexión con otros planos. Pablo, haznos una introducción porque es un tema muy complejo del que vamos a hablar hoy y vamos a descubrir la conexión con las abducciones. Muy bien, David. Sí, antes que nada, nosotros no vamos a hacer apología de las drogas, nada que ver. Simplemente es hacer un análisis basados en papers científicos. Los papers no significa que sean una prueba científica irrefutable, pero es un documento verificable. Hace unos días atrás, David subió un video hablando sobre un ex agente de inteligencia llamado James Lakatsky, que él hablaba, digamos, ya sabíamos que habían tenido naves, hablaba de que Estados Unidos tenía una nave, pero lo particular de todo esto es que él decía que el piloto que maniobra esa nave sí fusionaba en forma psíquica y biológica. Bueno, Y de hecho, esto literal no lo decía él, lo dije yo en el vídeo. Es decir, claro, yo quiero aclarar que esa ah, parte es la interpretación que yo hice, pero él dio a entender que no se trataba de la tecnología que comúnmente se imaginaban la mayor parte de físicos. Por eso él decía, cuidado, que a lo mejor no nos vamos a encontrar con tuercas y tornillos. Hay que tener, sí, sí, dijo, muchos conocimientos de alta física para poder abordar eso. Entonces yo dije, bueno, es que todos convergen, no lo dijo él exactamente así, pero otros muchos que han tenido ocasión de subirse a estas naves hablan de lo mismo, ¿no? De esa conexión que se establece, el psiquismo del piloto con la nave, ¿no? exacto. Yo lo interpreté de la misma manera, pues yo lo leí el artículo que hizo. También había que agregar digamos, un discurso que habló David Grush, que pasó desapercibido, que él en un momento habló de que esto tiene que ver quizás y tener la mente abierta porque tiene que ver con otras realidades. Entonces, justamente cuando David habló de esto, justamente es incorporar esta digamos, molécula del DMT que tiene un nexo, quizás tenga un nexo, entre lo que serían las adopciones y las razas alienígenas, ¿no? Porque justamente en un experimento de laboratorio se ha visto situaciones muy similares a lo que es la abducción en estado de vigilia o la información que se extrae del inconsciente de las hipnosis. Entonces, la pregunta es, ¿el DMT es una sustancia alucinógena o algo más real que la realidad? Ese es el Claro, punto.
Claro, porque hay que aclarar al público, para los que no lo sepan, el DMT está presente en muchos animales y vegetales, está presente también en la ayahuasca, creo, el peyote, ¿verdad? Y creo que también el bufo alvarius, ¿puede ser? Sí, El bufo alvarius en cantidades, creo, astronómicas ahí, porque, bueno, yo he Sí, sido, he sido test. ahí prevalece más que nada que el DMT prevalece la bufotenina en el bufo albar, Vale, que es pues otro psicoactivo sí. que genera estados ordinarios de conciencia, ¿no? Claro, ¿y qué es lo que se produce aquí? Es decir, cuando la gente toma este tipo de alcaloide, experimenta una realidad paralela que se parece demasiado a las abducciones, a las experiencias místicas religiosas y a las ECM. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a decir, ¿cuál es el resultado final de estos estudios efectuados por tantos investigadores y científicos? Bueno, ahí podemos hablar del trabajo que hizo Rick Strassman justamente con DMT, que eso fue inyectable, ¿no? Ese es un trabajo inyectable que hizo como se hace muchas veces con todos los fármacos. Se tomaron voluntarios y esos voluntarios se le hizo un testeo con diferentes gradientes de concentración y este trabajo lo que tiene de interesante es que es a doble ciego, como se hace comúnmente con todo lo que es la línea farmacéutica. O sea, el voluntario no sabe lo que le ponen y el que inyecta tampoco, solamente el que preparó, ¿sí? Las concentraciones es el que sabe realmente qué es lo que puso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra en el lapso de 5 a 10 minutos en esta realidad o en estos estados de conciencia, alterado de conciencia, comienza a hacer relatos de lo que ve, de lo que observa, ¿sí? Y bueno, esto se realizó primeramente, se tomaron a 10.000 personas. ¿Cuánto? 10.000. No, 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 no. En el trabajo de Rick Strassman fueron algunos voluntarios Sí, y sobre esos voluntarios se trabajó y se hicieron todos estos relatos sí. donde aparecen entidades que son autónomas, que son inteligentes y que muchas veces ellas son las que proponen digamos, la conexión y el conocimiento. Entonces eso ya difiere un poquito de algo ilusorio, Ujú. ¿sí? Por un lado eso, porque hay toda una bibliografía que habla de que esto son distorsiones de la mente y hay una bibliografía más moderna, como la de Strassman o como la de la encuesta de la Universidad de Johns Hopkins, que ahí sí se trabajó sobre 10.000 personas, donde realmente luego fueron filtrando y quedaron 2.571 individuos. Sí, es este ¿Sí? informe que estamos viendo en estos momentos, amigos. Os muestro. Aquí dice encuesta de encuentro con entidades y experiencias ocasionadas por dimetiltriptamina inhalada, fenomenología, interpretación y efectos duraderos. Y aquí podemos ver, efectivamente, como nos ha dicho Gustavo, 2.561 individuos, bastante jóvenes, Exactamente. vemos 32 años, y el Sí, sí, sí. 77% eran hombres. Y aquí todos cuentan experiencias de seres que aparecen en el contexto religioso o de abducción extraterrestre o de ECM. Pero quiero que veáis una cosa increíble que está aquí abajo, os lo pongo un momentito y luego hablamos de esto. Fijaos, citan estas entidades como seres, guías, espíritus, aliens, ayudantes. El 40, no, perdón, el 60. 39% dicen alienígenas. Curioso, Exactamente. qué curioso. Eso es lo curioso. En el trabajo de Rick Strassman se ven exactamente, con menos voluntarios, se ven exactamente las mismas cosas. El tema es que Rick Strassman, que es un neurocientífico, que es un psiquiatra, ¿sí? Y que tuvo estudios de biología, lo que intenta buscar él es un producto que pueda generar mejoras en las adicciones y todo. Eran todos los trabajos que se hacían
con este tipo de alcaloides, que son neurotransmisores, para mejorar los estados de ánimo de la gente o sacarlos de adicciones y todo. Y se encuentra con este panorama descriptivo donde hablan de reptiles, hablan de insectoides, hablan de entidades que sustraen el espíritu, siente la gente que sustrae el espíritu, pero que en muchos casos generan una mejora ontológica y que para ellos un gran porcentaje de este tipo de eventos es positivo. Ateos, por ejemplo, que empiezan a creer, ¿sí? Totalmente agnóstica, que comienza a creer, entonces genera unos cambios de comportamiento, de emociones, una serie de cosas ¿Mm? que cuando Strassman, ¿sí? en su libro, que es La molécula del espíritu, busca algún panorama que sea similar a lo que él encontró en esto, porque no lo buscaba, ¿sí? Se encuentra con todo lo que es los eventos de abducción y de visita de dormitorio que tienen relatos similares, Claro. a lo cual eso lo conecta a John Mack, que era un psiquiatra que se dedicó al tema de las abducciones. Y básicamente ven lo mismo, tanto en las abducciones como en este trabajo que hizo Rick Strassman, y la encuesta que se hizo en el año 2020, o sea, es bastante moderna, ¿sí? Donde estuvieron estos 2000 y pico de voluntarios. Oh. Y esto llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque pareciera que el nexo a todo esto es justamente la dimetiltriptamina. El DMT. Es muy curioso, muy interesante y yo, claro, casi me siento obligado a preguntaros si actualmente se siguen efectuando estudios de este estilo o la cosa se ha parado aquí. ¿Hay investigadores en la línea de Strassman que siguen con esto? Te traslado la pregunta a ti, Pablo. Mira, sí, creo que sí, porque Gustavo me estaba hablando de que estos papers científicos que nosotros estuvimos analizando, hay nuevos y algunos antiguos que no han difundido, porque en realidad el problema pasa que no se asocia al tema alien, son investigaciones. Claro. Entonces nadie se pone a investigar y asociar. Yo al menos tengo dos papers científicos, que uno es este de Alan Davis, de la Universidad de Johns Hopkins, y otro que se llama, de un segundito, que es de Grarup, que también habla sobre este tema, y dice algo muy particular, que esto también es un tema muy importante. Las similitudes que hay entre lo que es la DMT y la adopción específicamente del libro de John Mack, porque Strassman, cuando lee el libro de John Mack, se quiere morir. Dice, esto es lo mismo. Claro, claro. Pero Dice, aquí está todo. Sí, 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 sí. acá en la parte, digamos, de estos papers, dicen una acotación, que quizás podría haber una equivocación porque en las tomas de DMT vía inyección no se ven los grises. Y esto Ah, esto es figura un... estos son en dos papers científicos. Yo no digo que esto es un aval de una prueba, simplemente son documentos verificables. Tanto el de Bob Hopkins y el de Grarup del 2003 creo que es, hablan, inclusive hace una acotación diciendo, no sé, habría que corroborar porque no es lo mismo con el tema de las opciones porque no aparecen los grises. ¿Qué significa esto? Que los grises actúan sobre la 3D y el efecto del DMT tiene que ver con otras realidades que interactúa la psiquis humana. No Entonces es física. fascinante, no físicas. No Es físicas. fascinante esto. Sí, además quiero, por supuesto, recalcar esta parte que ha citado Pablo, porque imaginaos, esto no es algo que estamos aquí, un grupo de personas teorizando, como siempre dicen esta panda de ineptos que dicen los conspiranoicos inventan teorías. No, es que estamos hablando de una cuestión en la que ya prácticamente nos lo están diciendo en la puta cara, hablando claro y en plata, pero además ahora mismo estamos hablando no de teorías, sino de hechos científicos probados, plasmados en informes científicos. Y esto que acaba de decir Pablo es efectivamente
se ha desprendido de un informe científico en base a miles de investigaciones. Los grises no aparecen bajo los efectos del DMT. ¿Qué significa eso? Pues lo que acaba de decir Pablo, que parece que correspondería más a una naturaleza física y en cambio el DMT nos permitiría entrar en otro mundo, en otra dimensión. Eso es la clave de todo, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo, Gustavo, con esto? Totalmente de acuerdo porque acá predomina, yo soy una rara mezcla de ciencia por ser formado en química y de espiritualidad porque hice muchos trabajos de desarrollo personal. Entonces, sabemos que nuestra realidad, que vemos con nuestros ojos, con nuestros oídos, es muy, muy pequeñita con el amplio espectro de la realidad. Si buscamos teorías, podemos ir de la teoría de cuerdas, donde hablan de 10 dimensiones más la dimensión del tiempo. Ya ahí estamos hablando de una realidad muy ampliada que nosotros no alcanzamos a ver con nuestros ojos, con nuestros sentidos naturales. Por esto, el DMT, que incluso puede ser, a diferencia de otros alcaloides, generado de manera endógena, o sea, nuestro organismo, así como algunos animales, como las plantas, pueden generar DMT. Hay una serie de reacciones bioquímicas que pueden generar DMT. Entonces, ahí entra lo extrasensorial, lo que está más allá de nuestras sensaciones y de nuestras percepciones, ¿sí? Que son el tacto, la visión, el oído, el gusto. Ya entra algo más allá. Y ese algo más allá es donde se está tratando de inmiscuir la ciencia, pero es muy difícil que algo que es infinito, ¿sí? Pueda ser abarcado por el intelecto que es finito. Tenemos herramientas que no alcanzan a comprender todo esto. Por eso esto está todo teorizado de alguna manera y se respalda en lo que ven los que hacen este tipo de trabajos que son bajo resguarda pedidos de permisos a todas las entidades que regulan todos los precursores químicos. Hay una serie de cosas que hacen las universidades y está todo, digamos, contenido, ¿sí? Bajo estrictas normas. No cualquiera puede hacer este tipo de trabajos o este tipo de encuestas trabajadas con 2000 y pico de personas, con voluntarios, ¿sí? Donde se necesita una serie de permisos. Esto es la seriedad de todo este trabajo que se hizo. Claro, yo hace ya muchos años me interesé muchísimo por el tema de las experiencias místicas asociadas con la ayahuasca y básicamente volvemos al cabo del camino porque ahí yo he hablado con muchísima gente que ha visto bajo ese estado, ha visto serpientes. Y ha visto unas serpientes, en este caso, muy positivas y muy contradictorias a lo que la religión cristiana nos ha dicho sobre la imagen de la serpiente, que es mala, que es tentadora. Bueno, pues bajo esos efectos, a mí me han contado personas experiencias místicas increíbles de protección de serpientes que te protegen. Yo quería trasladarte esta pregunta, Gustavo, y me gustaría saber si coincide lo que te estoy diciendo con lo que habéis estudiado vosotros. ¿Qué pasa Sí. con la serpiente y por qué aparece como buena, como positiva? Sí, porque es una entidad. A ver, cuando uno entra en este mundo de diferentes densidades, porque nosotros hablamos de dimensiones, pero acá estamos hablando de densidades vibracionales. Sí. Cuando uno entra en mundos de diferentes densidades o dimensiones, como lo acostumbramos, cambian totalmente los aspectos que refieren a la física. Entonces, nuestra percepción, ¿sí? La entidad se puede adaptar de alguna manera a nuestro nivel de percepción o a nuestro nivel evolutivo neuronal, Ujú. porque trabaja, hay un montón en estas transformaciones químicas,
hay un montón de reconexiones que se generan en nuestro cerebro, ¿sí? Y diría más, en nuestro sistema nervioso. Todos estos neurotransmisores que actúan de manera explosiva, estamos hablando de DMT en este caso, pero tenemos serotonina, tenemos melatonina, tenemos adrenalina, dopamina, Sí. oxitocina. Todo esto que explota en un evento que puede ser traumático o no, genera reconexiones cerebrales que nos permiten percibir entidades, pero que tienen que ver con nuestro campo neuronal, con nuestra forma de ver las cosas. Entonces podemos ver reptiles, podemos ver insectoides. No significa que estos sean realmente así, Ujú. pero sí los percibimos nosotros. Gustavo, una ¿Sí? pregunta que me gustaría hacerte, pero no tienes por qué responder. ¿Tú has probado el DMT? No, no, porque yo hice muchos años trabajos de meditación. He podido hacer, lo saben los muchachos también, viajes astrales que Ah, tienen mucho parecido con esto, porque estamos hablando de entradas en dimensiones que no son físicas, sí. y nos encontramos también por hiperventilación que uno hace cuando hace a veces trabajo de respiración, induidos en lo que es meditación, nos encontramos con este tipo de entidades que son del tipo reptiles o del tipo arácnidos, Mm, que comúnmente se presentan, eh, siempre lo digo, tan grandes como el tamaño de nuestros miedos. Por eso wow. es muy importante poder, antes que todo esto, Ujú. trabajar con nuestros propios miedos. Wow. Has dicho arácnidos. Yo he tenido experiencias de llegar a ver arañas en un estado de duermevela. Yo no he tomado nunca ningún tipo de psicoactivo, pero sí aquello que estás a punto de despertarte, estás medio dormido y abrir los ojos y llegar a ver delante de ti una asquerosa, y digo asquerosa porque me dan un asco espantoso las arañas, no las soporto. Ah, y me traumatizó bastante esta experiencia, Gustavo. Eso es que había dentro de mis neuroreceptores en ese momento una cantidad de DMT, Es probable, ya que el porque se DMT, produce de forma natural, ¿verdad? el DMT se puede producir básicamente porque hay una enzima que se llama aminomonoxidasa, ¿sí? Esa enzima es la que inhibe la producción de DMT. ¿Qué quiere decir? Para nosotros poder vivir en nuestra realidad física, necesitamos nuestros 5 sentidos a pleno. Entonces, si nosotros tuviéramos una concentración muy elevada de DMT, estaríamos con principios de esquizofrenia continua, viendo Ah, realidades que existen, ¿sí? Pero que no son propias de nuestra 3D, de claro, nuestra vida física. claro. Entonces nos volveríamos realmente, como le pasa a muchos esquizofrénicos, eso. ¿Qué pasa? Cuando uno toma ayahuasca, hay una planta, ¿sí? Que es la liana de la muerte, hay una planta que es la que tiene concentraciones elevadas de DMT, pero se conjuga con otra planta que tiene un inhibidor de esa enzima, un inhibidor de la mina monoxidasa. Entonces, conjuntamente las dos hacen que el periodo sea más largo, ¿eh? Y pueda tener uno un evento realmente muy fuerte porque se siente morir y reconstruir su propia vida. Claro. Hay una serie de cosas que suceden, pero Yo, bueno, tienen ajá, mucho que ver el principio traumático inicial ujú, con los traumas de abducción, que sí. los abducidos, una vez que superan o que tienen esa capacidad de superar el trauma, se transforman en personas realmente muy interesantes. Sí, bueno, claro, ahora he recordado el caso de un compañero nuestro de mi grupo de amistades
que estuvo probando la ayahuasca y el bufo alvarius en grandes concentraciones durante un par de años y finalmente agarró una depresión y se lanzó desde un puente y se mató. Opa. No pudo soportarlo. Dijo que no podía continuar en esta vida porque, bueno, a parecer se había visto su propio interior, había visto otra realidad de sí mismo y no le gustó, no se soportó y hizo esto. Claro, aquí hay que decir, Gustavo, que hay personas que no están preparadas, ¿verdad? Para hacer No, este tipo de tomas, ¿no? No, no. no solamente no hay personas que no están preparadas, sino que para nosotros, esto no es una apología, digamos, No, de consumo, este tipo de cosas, al contrario, eh, es más difícil a través de la meditación o a través de trabajos de desarrollo personal llegar a esto, pero es quizá lo más recomendable. mm, Siempre yo recomiendo que sea de manera natural, más allá que esto son plantas, pero son plantas que generan unas transformaciones neuronales que si uno no está en un buen estado de vibración y va así como quien no quiere la cosa a una fiesta, uy, se puede encontrar con cosas realmente muy pesadas que exacto. no Mm. tan buenas. ¿Estarías de acuerdo conmigo, Gustavo, que siempre es recomendable hacer este tipo de cosas bajo la supervisión de un chamán que esté realmente pues presto en eso desde hace muchos años, que tenga mucha experiencia y bueno, y bajo ese ritual y no salirse nunca de eso, porque a la que vas, como tú has dicho, la gente que va de fiesta, eso es terrible, vamos, puede ser terrorífico, acabar Sí, muy mal, muy mal. tal Entonces, cual. De hecho es tan interesante el tema de, o sea, para mucha gente la ha reconstituido, le ha hecho bien, pero hay mucha gente que no queda bien. Y ahí también hay un nexo de similitud con la abducción. ¿Eh? Cuando generan obsesiones, es un trastorno, como una especie de TOC, es un trastorno que queda y queda una obsesión sobre un tema. En los abducidos suele pasar eso. Muchos que hacen vigilia también quedan obsesionados. Yo siempre hablo de la película Encuentro cercano al tercer tipo, esa obsesión de Richard Dreyfuss después del evento, de querer construir esa montaña a lo que cueste. Bueno, eso es muy normal y muy típico, que lo dice John Mack, eso en sus libros, ese grado de obsesión traumático que queda que los vuelca siempre al mismo tema, sí, 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 como esa búsqueda que muchos tenemos de una realidad. Bueno, todo este tipo de cosas nos acerca sí, un sí, 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 poquito sí. a la realidad. Pablo, claro, tú has comentado que los grises no aparecen bajo los efectos del DMT. ¿Aparecen reptiles, reptilianos? Sí, sí, aparecen de todo. Yo acá tengo una breve síntesis de lo que aparecen. Aparecen reptiles, aparecen mantis, aparecen extraterrestres, humanoides, aparecen naves espaciales, tecnología, camillas, implantes. Wow. En uno de los casos, extracción del espíritu a través de la cabeza. O sea, es muy similar a los planos de adopción donde el otro psiquiatra, John Mack, describe. Es muy parecida a las dos cosas. Yo acá te voy a leer lo que dice Strassman, cuando Strassman, que esto lo repetimos, se encuentra con los voluntarios y los voluntarios explican lo que está pasando. Strassman dice esto: es innegable la analogía que existe en la descripción de Mack sobre los raptos extraterrestres y los contactos relatados por nuestros propios voluntarios. ¿Cómo podría alguien dudar, después de leer estas reseñas, de los dos últimos capítulos de la DMT induce encuentros típicos con extraterrestres? Si los relatos de varios participantes de nuestra investigación se hubieran suprimido todas las referencias de DMT, ¿podría alguien distinguirlos de los grupos raptados? Es increíble lo que dice Claro, el psiquiatra. Se imagínate. ensolapa lo del DMT y las adopciones y es exactamente lo mismo. Entonces digo, ¿por qué nadie dio esta similitud? Porque, o sea, el DMT puede ser una llave para entrar a estas realidades y quizá la adopción es un mix entre lo que es lo físico, porque deja marcas, deja huellas,
y la interacción con otras realidades. Es fascinante Es esto. fascinante, sí. Pero esto no lo decimos nosotros ni Parceriza ni toda conspiranoica. Esto lo hicieron documentos académicos, Ahí. psiquiatras, doctores en psiquiatría, documentos académicos realizados con un estudio científico. Yo busco la similitud nada más. Exacto, Pero sí, exacto. hablan de todo, hablan mucho, mucho. Es más, uno de los casos dice que Tomás de Meté quería encontrarse con ángeles y se había enojado porque lo único que veía eran todos seres extraterrestres. Y acá la diferencia quizás del Mm. extraterrestre, por eso siempre digo yo, no es tanto el concepto de la palabra arquetípica extraterrestre, que realmente está muy implantado en la ufología, es aquel extraterrestre que viaja de un planeta a otro a través de una nave con un volantito que está todo el tiempo. Yo creo que esto del DMT, estas similitudes, dan a entender que estas entidades son de otras realidades, dimensionales, Claro. interdimensionales, que se vienen diciendo hace mucho tiempo. Pero cuando asoma en discursos de la CIA o el Pentágono, todo el mundo dice, uy, son interdimensionales, ya se sabe que es así. ¿Se entiende? Efectivamente, efectivamente, todo va conduciendo, y hace muchos años que lo digo, pero bueno, la gente quiere seguir con toda esta historia del universo, las estrellas, las galaxias, pero realmente esto es una realidad que no viene de fuera, ha estado aquí, está aquí con nosotros, son nuestros vecinos energéticos, vamos a decir, a nivel de campo vibracional, ¿no? Y yo me parece que es tan sencillo que a uno, pues, tanto le abduzcan como que tenga contacto de cualquier índole con estos seres, simplemente con una serie de emociones determinadas. Yo a lo largo de estos años he podido ver personas que han tenido un trauma en un momento determinado de su vida y a partir de ese trauma ha establecido contacto con estas entidades. Es como que el trauma es una puerta que abre al contacto. No sé si estás de acuerdo, Gustavo. Mira, David, no solamente estoy de acuerdo, sino que hablando de todos estos temas y buscando el nexo que hay de DMT, nosotros tenemos que ver que todos estos neurotransmisores, de alguna manera, inciden en el humano en los comportamientos, en las emociones, en los pensamientos. Entonces, si yo tengo la llave para a través de neurotransmisores poder ingresar e instaurar pensamientos en abducidos, en voluntarios, en lo que sea. Estamos hablando de entidades desarrolladas con humanos. ¿Sí? Si yo logro eso y ese pensamiento que yo le instauro de alguna manera le genera una energía que a mí, a la entidad, le sirve, yo puedo también entender que el efecto colateral de utilizar todos estos neurotransmisores es la manipulación, Ujú. Madre ¿sí? mía. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente es lo que hace una tenia saginata, un parásito en nuestro intestino, nos genera la necesidad de consumir azúcar, ¿sí? Para poder vivir. Lo tenemos en lo físico. ¿Por qué no pensar que lo podemos tener en lo interdimensional? En Sí, lo sí, 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 etérico. sí. Exactamente como dice Corrado Malanga. Bueno, Pablo, me parece que quieres comentarnos algunas experiencias concretas en donde se relatan dentro de estos informes. Sí, sí, tal cual. De hecho, en el trabajo de Strassman, todos los retos voluntarios son prácticamente abducciones lisa y llanamente, excepto que es por vía de MT. Lo que quiero hacer un comentario que quizás te interese, David, que las personas que por vía inyectable, a través de MT, del trabajo de Strassman, y el paper científico de las encuestas que se realizaron a las personas a través del neurocientífico Alan Davis, de la Universidad de Johns Hopkins, los encuentros son más positivos que negativos. ¿Sí? Eso. Es como que la persona va hacia el alien, hacia esa experiencia.
En cambio, las adopciones son más negativas que positivas. Esa es Claro, una diferencia. ahí Yo está. voy a leer algunos comentarios, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, acá hay una parte, quizás yo puse la parte más negativa, pero bueno, hay una parte que vamos a leer que dice, habla de una violación, de un reptil que se viola a una persona en un estado de DMT. Es ¡Wow! exactamente igual a lo que hablan las descripciones de las adopciones. De hecho, el que tú has entrevistado, el de Comunión, creo que te confirmó lo mismo. Bueno, Sí, 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 exacto. acá dice, en un relato, dice, habían dos cocodrilos. Estamos hablando de toma de MT vía inyección, no es un caso de adopción, que Claro, quede claro. estamos entre en los parámetros psíquicos. Había dos cocodrilos sobre mi pecho, me aplastaban y me violaban por el ano. No había ni que podría sobrevivir. Al principio pensé que estaba soñando, que era una pesadilla, pero entonces me di cuenta de que todo no estaba ocurriendo realmente. Esto fue horrible. No había estado nunca aterrado en mi vida. Quería pedirles a ustedes que me tomaran la mano, pero estaba tan firmemente inmovilizado que no podía hablar. Dios mío. Acá hay una que dice, por ejemplo, laboratorio extraterrestre, por ejemplo, que es el plano típico de las adopciones de lo que escriben las personas. Lo primero que noté fue un ardor en la nuca, seguido de un fuerte zumbido, el zumbido de los oídos de los abducidos. Al principio era parecido al ruido de un ventilador, pero distinto. Empezó a envolverme, me dejé llevar y entonces, ¡zas! Sentí como que estuviera en un laboratorio extraterrestre, acostado en una cama de hospital, como está y como en otro lugar. Era una especie de muelle de aterrizaje, un área de recuperación donde había unos seres. Trataba de hacerme una idea de lo que sucedía mientras me llevaba de un lado a otro en la cama rodante. Era un espacio tridimensional. Esperaba ver criaturas caricarestas, perdón, digamos en forma de caricaturas, como si fuese un comercial del SD, pero no era eso. Dios mío, no me parecía ni una otra experiencia que haya tenido en DMT. Había un aspecto preparado para mí, no estaban tan sorprendidos como yo. Increíblemente la experiencia no tenía ningún viso psicodélico y pude fijarme bien en los detalles. La criatura principal parecía estar al mando de todo, como un supervisor. Los demás eran auxiliares. Es la descripción de las adopciones. La Es clásica. increíble. La Es la clásica. clásica, sí, 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 sí. Pero fíjate el aspecto de fisicalidad que se mantiene ahí, ¿no? En naves, camillas, tecnología, monitores, o sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos Por hablando eso de que muy probablemente, y yo llevo muchos años también diciéndolo en base a los testigos, ¿no? Cuando nos vayamos a otras realidades, mucha gente se imagina que hay ahí nubecillas ahí en el cielo. No, no, es muy probable que haya cierta fisicalidad y por ende densidad. De otra manera, sí, pero en planos más sutiles, pero puede ser que haya sillas, bibliotecas, árboles, claro, y tiene lógica. sí. Bueno, acá hay otro caso que yo lo puse como prioridad porque coincide con lo de Corrado Malanga, una experiencia de toma de MT en los laboratorios de Strassman. Dice así, primero percibí una serie de imágenes parecidas a mandalas o flores de Mm. lis. Luego algo con forma de insecto se me posó directamente en la cara y se mantuvo allí mientras la droga me entraba en las venas. El insecto succionó mi espíritu por la cabeza y me llevó al espacio sideral. De esto no cabía duda, pues se veía el cielo negro con millones de estrellas. O sea, estamos hablando de una extracción de energía en una toma de MT. Entonces, cuando uno ve Corrado Malanga y lee esto, digo, ¿pero qué es Corrado Malanga? No, señor, es una toma de MT. Wow. Entonces, es increíble las similitudes de la toma del DMT con las adopciones. Y a veces la comunidad ufológica lo interpreta mal porque el decir eso significa que esto sucede en nuestra mente y no es así. No, No no, es un no, no. tema de detracción, nosotros no somos detractor, al contrario, reafirmamos lo que nosotros que queremos decir o queremos tratar de entender que esto sucede, el plano de adopción o la interacción entre las entidades tiene que ver mucho lo físico o lo metafísico.
Porque acá lo dicen Exacto, los estudios, no es decir que no existen extraterrestres, que son exacto, exacto. entidades de otras realidades. Exacto. Hay mucha gente bueno, que insiste en cambiar nombres, no sé qué. Y yo realmente pienso que excederse en el etiquetaje tampoco es avanzar. Yo prefiero llamarlos extraterrestres como se han llamado toda la vida. Y para mí significa que son de otros lugares, pero que pueden ser vecinos nuestros, mucho más cerca de lo que pensamos. Lógicamente que vivimos una época en donde ahora todo el mundo quiere pues contactos, ¿no?, con estos seres, con lo cual este vídeo de hoy es importante recalcar que nosotros hoy no hemos intentado ni muchísimo menos promover el uso de esta sustancia. Eso creo que lo hemos dejado bastante claro. Es más, hemos dicho los pros y los contras, los riesgos que entraña este tipo de dosificaciones. ¿Quieres añadir alguna cosa más, Gustavo? Sí, bueno, mira, David, nosotros siempre nos juntamos, tenemos charlas eh, de este tipo y de varios temas bueno, junto a Pablo, junto a Luciano Gagliano, que lo quiero nombrar porque es un químico también y nos podemos hablar de química y nos volvemos locos con la química, que también nos dio una flor de mano con este tema. Lo que quiero poner en esto es que hay investigaciones que se han hecho dentro de lo que es paranormal, dentro de la ciencia también, es que hay dos momentos de nuestra historia humana individual, ¿sí?, que se disparan concentraciones enormes de DMT y hay una baja aparece este inhibidor de la aminomonoxidasa para que eso sea más fuerte y más permanente, que es cuando nacemos Sí, y cuando morimos. exacto. Es Como si tremendo. fuera una preparación para entrar o para salir de estas realidades alternativas que tenemos, que en los niños esto dura bastante tiempo, por eso hasta los 4, 5, 6, 7 años tienen estos amigos imaginarios Claro. y ven y perciben algo más que nosotros los adultos. ¿Sí? Sí, 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 Esto sí, sí. lo quiero aclarar porque es muy interesante y tiene mucho que ver con esto. ¿Eh? Wow. Sí, 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 claro. Y aparte la dimensión emocional que expresan los niños es, bueno, un mundo que nosotros hemos perdido completamente. Nosotros, la sensación es como que estamos amargados en el fondo, ¿no? Porque ya lo conocemos todo, estamos amargados, ya no tenemos esa ilusión de vivir el ahora, ¿no? De vivir el momento que tienen los niños, es fascinante, ¿no? Y, Mm, y muchas veces como padre piensas, coño, si algún día puedo volver a sentir esto, es que sería maravilloso, ¿eh? Sería sí. fantástico volver a recuperar ese niño interior y quizás tiene mucho que ver con estas dosis de DMT, que repito, de forma natural parece que tenemos en nuestro cerebro. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Yo creo que mucha gente del público va a pedir una segunda parte. Yo creo que sería esencial volver a bordear todo esto. De todas maneras, todo el material que me habéis enviado hay que compartir con el público, que tanto Gustavo como Pablo me han pasado montones de informes. Yo los voy a ir filtrando en vídeos futuros, algunas partes de estos estudios, encuestas, etc, etc. El público se irá acostumbrando a lo que vamos a ir contando y luego vamos a hacer un nuevo vídeo los tres, si os parece, porque yo creo que el público va a estar más enterado de lo que nos estamos refiriendo hoy, ¿no? Y entonces vamos a intentar también responder a muchas preguntas que estoy seguro el público nos va a querer hacer sobre estas cuestiones. Muchísimas gracias, Gustavo, por estos minutos que nos has dedicado, un químico que ha tenido la valentía de salir a admitir que estas cosas están aquí, que están a nuestro alrededor, y eso sí, haciendo hincapié de mucho cuidado con estas sustancias. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a vos, David, gracias a vos.
Y sobre todo, bueno, nuestro querido amigo Pablo Cano, que es una persona, como veis, encantadora y que sin duda ha colaborado muchísimo hoy con esta invitación. Gracias, Pablo. No, por nada, gracias a vos, David. Y a vosotros, espero que os haya gustado este vídeo de hoy, pedazo de vídeo, diría yo. Un abrazo para todos, amigos. Chao.